El reloj dio la medianoche, y el viento aulló a través de los pasillos vacíos de Hensleigh Manor, susurrando secretos que nadie se atrevió a hablar. Una sola vela parpadeó en el gran escritorio de roble, su débil luz danzando sobre la carta manchada de sangre, las palabras finales de un hombre que había descubierto demasiado. Afuera, la tormenta rugía, pero no era una tormenta cualquiera. No, era la tormenta de la muerte. Y antes de que terminara la noche, alguien más moriría. La mañana en Stall, Mary Mees se desarrolló bajo un velo engañoso de tranquilidad. La luz dorada del amanecer se derramaba sobre los tejados y los setos, mientras el tañido distante de las campanas de la iglesia atravesaba el aire crujiente, como una advertencia susurrada. La señorita Jane Marlowe, una mujer cuyos ojos afilados habían observado durante décadas el vaivén del ritmo tranquilo de la aldea, se encontraba en la soledad de su bien cuidado jardín. Sus manos trabajaban con destreza entre las malas hierbas, pero su mente, siempre alerta, tamizaba los patrones invisibles de la vida a su alrededor. El pueblo cobraba vida a su manera pausada, el zumbido del aire, el crujido de volantes resonando en los estrechos callejones, el murmullo ocasional de los primeros madrugadores intercambiando palabras, pero debajo de todo, algo más se agitaba, algo sin nombre, algo escondido en las sombras, pulsando a través del aire como una melodía sin resolver. No era un día cualquiera en St. Mary Mead, y la señorita Marlowe lo sintió mucho antes de la llegada de Dolly Bantry. Sus pasos rápidos y decididos se acercaron desde más allá de la puerta del jardín. «Jane, no creerías lo que ha sucedido ahora», exclamó Dolly, colocando su canasta con un gesto teatral. Su brillante sonrisa era un delgado velo que apenas cubría la emoción en su voz. Hensleigh Manor, la finca de Sir Alister Cranborne, hizo una pausa, mirando a su amiga con intensidad. «Está llena de secretos otra vez». La señorita Marlowe, con expresión impasible pero con interés silencioso, hizo un gesto para que Dolly se sentara. «¿Acaso no lo está siempre?», respondió con calma, limpiando la tierra de sus manos y acomodándose en su silla. «Oh, pero esta vez es diferente», insistió Dolly, inclinándose hacia adelante como si temiera que el aire mismo tuviera oídos. «Se habla de una reunión, una sociedad secreta, nada menos. Se llaman a sí mismos la Sociedad de Veritas. Hombres importantes, de influencia, pero ni un solo susurro en los periódicos. Han estado llegando a la mansión bajo la protección de la oscuridad, deslizándose entre las puertas como fantasmas». Los dedos de la señorita Marlowe trazaron el borde de su taza de té. Su mente ya ensamblaba las piezas. «Una sociedad secreta en un lugar tan pintoresco como St. Mary Mead», murmuró. «Improbable, aunque no imposible». Dolly miró sobre su hombro. Su voz bajó a un susurro. «Ese es el problema. Nadie sabe qué están tramando, pero Sir Alister ha mantenido la casa más cerrada que nunca. Hay algo detrás de esas paredes, Jan. Algo que no debe ser visto». Un viento repentino agitó la hiedra a lo largo de la cerca del jardín, como si la propia naturaleza conspirara para añadir peso a las palabras de Dolly. La señorita Marlowe dejó que el silencio se extendiera entre ellas, permitiendo que las piezas encajaran antes de hablar. Finalmente, colocó su taza con un cuidado deliberado. «Tal vez», dijo en voz baja, «deberíamos verlo por nosotras mismas». Los ojos de Dolly se abrieron con una mezcla de emoción y aprensión. «Oh, Jane, sabía que lo sugerirías, pero prométeme algo». Su tono se volvió más grave. «Si entramos en esa casa, lo haremos con cuidado. Hay algo en Sir Alister, algo que no me da buena espina». Los labios de la señorita Marlowe se curvaron en una leve sonrisa. Sus ojos brillaron con un destello de conocimiento. «Mi querida Dolly», murmuró,
Siempre son los más callados quienes tienen más que ocultar. Las campanas repicaron una vez más, su tañido constante recordando la implacable marcha del tiempo. El pueblo siguió su plácido curso, sin saber que, tras las puertas de Hensley Manor, un misterio aguardaba. Sus secretos estaban entrelazados en sus propias paredes, susurrando, observando, esperando. Muchas cosas parecen inofensivas a primera vista, Dolly, pero a veces, hizo una pausa, su voz cargada de un aire de presentimiento. A veces, no lo son. Los ojos de Dolly se iluminaron con intriga. Entonces estás de acuerdo en que este no es solo un club inofensivo. Eleanor permitió una leve sonrisa, aunque sin calidez. Solo quiero decir que Sir Malcolm siempre ha sido un hombre que juega sus cartas con cuidado, y si sus invitados son realmente tan inusuales como dices, entonces tal vez valga la pena investigar lo que realmente está sucediendo detrás de esas grandes puertas. Dolly exhaló bruscamente, dividida entre la emoción y la inquietud. Pero Eleanor, tengo la sensación de que esto es solo el comienzo, y no me gusta cómo esta mañana, tan pacífica y ordinaria, Gillette, de repente se siente como el inicio de algo mucho más grande. La expresión de la señorita Greaves no cambió, un brillo tranquilo apareció en sus ojos. Las mañanas rara vez terminan de la forma en que comienzan, Dolly, y en cuanto a este círculo ceniciento, lo que sea que estén escondiendo, tengo la sensación de que no está destinado a permanecer oculto para siempre. Las campanas de la iglesia sonaron una vez más, sus ecos extendiéndose por el pueblo como un recuerdo que intentaba resurgir. Este no era un rumor ordinario, esto era algo más profundo, como una historia aún sin escribir, su final aún desconocido. El pueblo de Ashworth Hollow siempre había sido un lugar tranquilo, el tipo de ciudad donde el pasado se aferraba al presente como la hiedra en un viejo muro de piedra. Pero algo había cambiado. El aire de la mañana llevaba un peso, un silencio, como si el pueblo entero estuviera esperando que algo rompiera su quietud. La señorita Eleanor Greaves se paró en la puerta de su jardín, sus agudos ojos recorriendo las calles empedradas que se extendían hacia el brumoso horizonte. Era una mañana como cualquier otra, o al menos, debería haberlo sido. Pero entonces, llegaron los pasos apresurados, el sonido de alguien moviéndose con un propósito. Una figura emergió de la niebla, pequeña, pero determinada, con una energía que interrumpió la frágil paz. Llamó Dolly Harrington, sin aliento, con urgencia. Necesitas escuchar esto. La señorita Graves se volvió, su expresión ilegible, pero atenta. Siempre traes las noticias más interesantes, Dolly. ¿Qué es esta vez? Dolly se inclinó, su voz descendió a un susurro, como si los setos pudieran estar escuchando. Se trata de Lord Edwin Blackwood, susurró, su rostro tenso con sospecha. Ha recibido visitas desde Holloway Manor, extraños, gente que no pertenece aquí. Sus labios se fruncieron en un gesto de inquietud, y hay rumores sobre una sociedad secreta. La llaman la Orden de Obsidiana. El nombre quedó suspendido en el aire como una sombra. Los dedos de la señorita Graves se cerraron alrededor de la puerta de hierro forjado. ¿Y qué es exactamente la Orden de Obsidiana?, preguntó, su tono suave pero con un tinte de intriga. Dolly exhaló bruscamente. Nadie lo sabe, nadie los ha visto en el pueblo y, sin embargo, la casa siempre está iluminada a horas extrañas. Anoche, justo antes de la medianoche, vi llegar un carruaje. Los pasajeros llevaban capas oscuras, sus rostros ocultos. Su voz descendió aún más, apenas un hilo de sonido, y luego, Eleanor, Judo, como si decirlo en voz alta hiciera real lo que había escuchado. Hubo un grito, débil, pero inconfundible. La señorita Graves permaneció inmóvil,
absorbiendo los detalles. ¿Alguien más lo escuchó? Dolly negó con la cabeza. Si lo hicieron, están fingiendo que no. Pero eso no es todo. Su voz tembló apenas. También hay una mujer, Isabella Leclerc. Una pausa. Es extranjera, hermosa, de esa manera, que hace que la gente se sienta inquieta. Cabello oscuro, ojos penetrantes. La han visto con Lord Blackwood. Y la gente susurra que ella es la razón de todo esto. La señorita Graves finalmente se movió, levantando su taza de té hasta los labios, aunque no bebió. ¿Y crees que hay más? Dolly asintió, su expresión oscura. No creo en coincidencias, Eleanor. Una sociedad secreta, una mujer misteriosa, y Lord Blackwood, que siendo honestas, nunca ha sido el hombre más confiable. El aire matinal, ya cargado de secretos, se estremeció con un sonido repentino y agudo, un grito, alto, distante, cortando el aire como un cuchillo. Una mujer apareció corriendo por la calle, su rostro pálido, contorsionado por el miedo. Era una de las criadas de Holloway Manor. Tropezó, se tambaleó, y luego, jadeando, pronunció las palabras que convirtieron la tranquila mañana del pueblo en una tormenta de susurros. Lord Blackwood está muerto, asesinado en su propio estudio. Las palabras enviaron una onda de conmoción a través del pueblo. Una muerte era una cosa, pero asesinato, eso, era algo para lo que Ashworth Hollow no estaba preparado. Dolly se volvió hacia la señorita Graves, su voz apenas por encima de un susurro. Eleanor, no pensarás que... La mirada de Eleanor era distante, reflexiva. La mañana había comenzado con rumores, pero ahora, se había convertido en algo mucho más oscuro. Dolly, dijo, su voz tranquila pero resuelta. Creo que es hora de que visitemos Holloway Manor, porque algo me dice que esto no es solo un desafortunado accidente. El pueblo pareció contener la respiración. La niebla se aferró a las calles, como si se resistiera a revelar lo que le aguardaba. Pero Eleanor Graves tenía la sensación de que, fuera cual fuera el secreto que se escondía detrás de esas grandes puertas, estaba a punto de salir a la luz. Ya fuera que la Orden de Obsidiana quisiera o no. El aire se volvió grueso, la casa parecía contener la respiración, y en ese instante, Eleanor lo supo. Este no era un crimen ordinario, este fue un mensaje. El pueblo de Blackthorn estaba inquieto, sus calles empedradas tarareaban con susurros, mientras el anochecer cubría la tierra en una mortaja de silencio incómodo. La imponente silueta de Evermore Hall se recortaba contra la luz que se desvanecía, su fachada de piedra desgastada por el tiempo, sus muros cubiertos de hiedra que susurraban secretos olvidados al viento. Eleanor Vale se deslizó a través de las puertas de hierro, inadvertida por la mayoría, salvo por los pocos aldeanos que intercambiaron miradas furtivas, su miedo palpable. La finca se alzaba ante ella, con sus grandes puertas de roble abiertas como una boca congelada a mitad de un grito. Dentro, el aire era espeso, pesado con algo metálico y húmedo, el desagradable aroma de la muerte, entrelazado con el añejo perfume de la madera pulida, y el papel viejo. El señor Benedicto Hawthorne, un hombre cuyo nombre llevaba peso mucho más allá de estas tierras, había sido encontrado desplomado sobre su gran escritorio de caoba horas antes, su cuerpo, inmóvil, sus dedos, rígidos en rigor mortis, aún aferraban una página a medio quemar, sus bordes rizados y ennegrecidos, como si las llamas hubieran querido devorar un secreto en un último momento de desesperación, sin señales de lucha, sin muebles volcados, ni un solo panel de vidrio roto, solo una quietud antinatural que se aferraba a la habitación, envolviendo a Eleanor como una segunda piel. Una vela parpadeaba en la esquina más lejana, su cera derretida formaba senderos lentos y deliberados sobre el soporte de latón, intacto,
como si el tiempo mismo se hubiera detenido en el instante de la tragedia. Sobre su cabeza, la gran lámpara de araña arrojaba destellos siniestros, reflejando la mancha carmesí que se extendía bajo el pecho del hombre muerto. Una grotesca flor roja floreciendo sobre la fina tela de su chaleco. Las botas del inspector resonaron contra el mármol al entrar. Su mirada, afilada como un cuchillo, recorrió el estudio con la precisión de un depredador analizando a su presa. Era un hombre de reglas, de conclusiones sacadas demasiado rápido, de casos cerrados antes de que la verdad pudiera respirar, pero Eleanor vio más. La gota de tinta en la esquina del escritorio, demasiado precisa para ser un accidente. El delgado surco en el suelo de madera, cerca de la estantería, como si algo pesado se hubiera movido. Y luego, esa sensación, sutil, pero innegable, como si las paredes mismas observaran, esperando, sosteniendo un secreto, que no se atrevían a revelar. Un escalofrío recorrió el pasillo. El sonido hueco del gran reloj de la mansión resonó en la distancia. La puerta crujió al cerrarse detrás de ella, atrapándola en esta casa de silencio y pecado. Y en ese momento, Eleanor lo supo. Este no fue un asesinato común, este fue un mensaje. Alguien había dejado un rastro, uno que estaba destinado a ser encontrado. Pero la verdadera pregunta era, ¿había llegado a tiempo? ¿O ya era demasiado tarde? La señorita Eleanor no respondió de inmediato. En cambio, dio algunos pasos medidos hacia adelante, sus ojos afilados absorbiendo cada detalle, los que la mayoría ignoraría. El aire en la habitación era grueso, inmóvil, como si no hubiera sido perturbado durante horas. Cuando pasó el escritorio, un débil aroma llamó su atención: salvia. Extraño. Sir Leopold Palmer era un hombre de cigarros y escocés, no de fragancias sutiles. Era una anomalía tan leve, que podría haber pasado desapercibida, pero Eleanor lo sabía mejor. No pertenecía. Su mirada se dirigió al escritorio. Un vaso de whisky reposaba sin ser molestado en la esquina, perfectamente quieto, como si se hubiera colocado allí mucho antes de que la muerte llamara, sin condensación, sin manchas, sin huellas dactilares apresuradas. Y luego, algo más, cerca del borde del escritorio, apenas atrapando la luz, un pedazo de pergamino desgarrado. Se agachó, sus dedos rozaron los bordes irregulares con cuidado, como si el más mínimo toque pudiera borrar una pista crucial. La tinta se había corrido, las palabras fragmentadas, pero una resaltaba, lo suficiente como para hacer que su pulso se acelerara. Veritas, murmuró. Graves lo recogió al instante. ¿Reconoces la escritura? Su voz era escéptica. Eleanor sacudió la cabeza. No, no la escritura, el nombre. Su ceño fruncido se profundizó. Veritas, es una sociedad, una orden, que he escuchado susurros antes, pero nadie habla de ella abiertamente. Graves frunció el ceño. Genial, otro misterio además de este. Eleanor ya se había movido hacia la ventana, sus dedos probando el pestillo. Bloqueado, seguro, justo como Graves había dicho. La escena del crimen era impecable, demasiado impecable, sin señales de lucha, sin signos de escape. Se volvió hacia la habitación, escudriñando cada rincón. Los ricos tapices colgaban de las paredes, los muebles dispuestos con precisión meticulosa, todo en su lugar, y sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Algo había sucedido aquí, algo calculado. Graves, cada vez más inquieto, giró la manija de la puerta, bloqueada desde adentro, la llave todavía en su sitio, ninguna forma de entrar, ninguna forma de salir. Una escena del crimen perfecta, demasiado perfecta, susurró Eleanor, volviendo la mirada al escritorio. Su atención regresó al vaso de whisky, una inquietud asentándose en su pecho. No había sido tocado,
pero estaba demasiado frío para haber sido servido recientemente. El vaso, murmuró, sus dedos apenas rozando el borde, no ha sido perturbado, pero ha estado aquí durante horas. Graves la estudió, frotándose la mandíbula. ¿Crees que el asesino lo dejó allí? Eleanor lo miró, una leve sonrisa de comprensión en sus labios. Es posible, pero más probable es que lo usaron para tranquilizarlo, para hacerlo sentir a gusto, antes del acto final. Graves exhaló bruscamente, lo que significa que quien hizo esto tenía control sobre él, tenían que estar cerca. Eleanor no respondió de inmediato. En cambio, miró una vez más el pergamino desgarrado, luego volvió la vista al cuerpo. Sir Leopold Palmer había sido un hombre de influencia, de secretos cuidadosamente guardados. No había construido su imperio siendo descuidado. Quien haya orquestado esto lo había hecho con precisión, con paciencia. Esto no era un crimen de pasión, era un diseño, un juego, y si había algo que Eleanor conocía con certeza, era esto. El hombre nunca fue tan simple como parecía. El fuerte silencio en el salón era sofocante, lleno de verdades tácitas y miradas furtivas. El aire parecía vibrar con tensión, como si las paredes hubieran absorbido el peso del crimen, y ahora contuvieran la respiración, esperando el inevitable desenlace. Lady Eleanor se sentó cerca de la ventana, sus manos moviéndose rítmicamente sobre su bordado, aunque su mente estaba muy lejos del simple patrón que trazaban sus dedos. Observaba, estudiaba, leía la habitación como un cazador experimentado rastrea a su presa. Cada cambio sutil de postura, cada mirada vacilante, cada momento de quietud, hablaba más que las palabras. Todos en esa habitación tenían algo que ocultar, algunos, más que otros. El inspector Graves permanecía en el centro, su postura rígida, sus ojos afilados como acero mientras recorrían a los sospechosos reunidos. Nadie se va hasta que tengamos respuestas. Su voz era firme, pero había algo más en ella, impaciencia, tal vez incluso sospecha. Lady Beatrice Lancaster, siempre impecable, fue la primera en hablar. Estaba en mi habitación cuando sucedió. Su voz era fría, compuesta, pero Eleanor vio el ligero temblor en sus dedos al agarrar el reposabrazos. Un libro de cuero descansaba en su regazo, la encuadernación perfecta, las páginas prístinas. Afirmaba haber estado leyéndolo, y, sin embargo, su marés de Sienedi, su marés de Sialo convió, su marés de Sienedi, su marés de Sienedi, su marés de Sienedi, su marés de Sienedi. Una lectura fascinante sin duda, su tono era ligero, casi divertido. Beatriz, su voz, un segundo demasiado largo, luego, forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, respondió. Una historia muy fascinante, pero sus manos la traicionaron, y apretaban el libro con demasiada fuerza. Graves, ajeno al intercambio silencioso, se dirigió al siguiente sospechoso, profesor Ambrose Caldwell. Su voz resonó con autoridad. Usted tuvo un desacuerdo con Lord Ashford respecto a Veritas. ¿Le gustaría explicarlo? La mandíbula de Caldwell se tensó. La luz de las velas proyectaba sombras sobre su rostro severo, profundizando el surco en su frente. Sus dedos se cerraron en torno a su vaso de brandy, pero la bebida permaneció intacta. Sí, no estuvimos de acuerdo. Su voz era cortante, pero el debate intelectual no es motivo de asesinato, inspector. Su mirada recorrió la habitación, rápida, precavida, como si estuviera midiendo cuánto podía permitirse decir. Lord Ashford y yo veíamos a Veritas de manera muy diferente. Diabés entrecerró los ojos. ¿Diferente cómo? Caldwell hizo una pausa, demasiado larga. Él creía que debía seguir siendo una simple sociedad de discusión, un lugar para ideas. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa, fría, vacía,
Yo creía que podía ser algo más. Graves se inclinó ligeramente hacia adelante. Algo más, un silencio denso se instaló en la habitación, cada respiración contenida, cada ojo fijo en Caldwell. Eleanor apenas inclinó la cabeza, sus labios curvándose, casi imperceptiblemente. Acababan de abrir una puerta. La pregunta era, ¿qué encontrarían al otro lado? Un medio de influencia, dijo Caldwell por fin, su tono medido. Una herramienta para el poder, por así decirlo. Pero el desacuerdo no significa que lo haya matado. Graves permaneció en silencio por un momento. Luego habló uniformemente. El discurso rara vez deja a un hombre muerto en una habitación cerrada, profesor. Caldwell se puso rígido, presionando sus labios juntos. No es así. Luego, estaba el coronel Montague. Su uniforme, impecable, contrastaba con el tamborileo inquieto de sus dedos contra el reposabrazos. Tenía el porte de un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero había algo deshilachado debajo de la superficie, algo apenas contenido. Sus ojos estaban afilados, alerta, pero sus manos lo traicionaban. Eleanor conocía bien ese tipo de tensión, la tensión de un hombre que había visto cosas que no podía olvidar, que cargaba con pesos que nunca podía nombrar. Graves se volvió hacia él. Coronel, ¿dónde estaba usted en el momento del asesinato? Montague sostuvo su mirada. En mis habitaciones. Solo, alguien puede confirmar eso. Montague exhaló lentamente. No, silencio. De ese tipo que se alarga demasiado, que pesa demasiado. Eleanor miró la chimenea. Las brasas aún brillaban tenuemente. El aroma de papel quemado persistía en el aire, débil, pero inconfundible. Una carta, tal vez, un documento que alguien había estado desesperado por destruir. Sus ojos se deslizaron hacia la puerta del estudio. La manija de latón brillaba bajo la tenue luz. Cuando encontraron a Lord Ashford, estaba cerrada desde adentro, sin signos de entrada forzada, sin signos de salida. El misterio perfecto de una habitación cerrada, excepto que la perfección era una ilusión. Siempre había grietas, el vaso de whisky intacto, el pergamino desgarrado con una sola palabra ominosa. Veritas. No era solo una sociedad, era un secreto por el que valía la pena matar. La pregunta no era solo quién tenía más que ganar, sino quién había orquestado todo con tanta precisión que creía no haber dejado cabos sueltos. Pero Eleanor lo sabía mejor, siempre lo sabía, y era en esos hilos sueltos, en los detalles pasados por alto, donde encontraría la verdad. El aire en el gran salón de Blackthorn Manor estaba tenso, un silencio estirado al límite. La luz del candelabro se reflejaba en la mesa de caoba pulida y en los ojos de los invitados reunidos. Cada uno de ellos era un retrato de nervios controlados, cada uno escondiendo algo bajo una expresión cuidadosamente calculada. El inspector Harrington se encontraba en el centro de la habitación. Era un hombre de ideas claras y poca paciencia para quienes no las compartían. Su mirada, afilada como una navaja, recorrió la sala antes de hablar con voz firme y deliberada. Todos han hablado de Veritas, una sociedad destinada a ser una fuerza para el bien. Pero ¿qué sucede cuando el poder supera al propósito? Sus ojos se fijaron en el coronel Vane. Su postura rígida y su expresión orgullosa ocultaban la tensión en su mandíbula apretada. Coronel, ha sido usted un firme defensor de Veritas. Le gustaría explicar su verdadero propósito. El pecho de Vane se hinchó ligeramente ante el desafío. Su voz, inquebrantable: Veritas existe para corregir los errores de este mundo, para llevar justicia donde la ley falla. Pero había algo en su tono, demasiado preciso, demasiado ensayado. Sir Alistair fue fundamental en su formación, pero últimamente su fracaso para mantener la disciplina. Una pausa, una vacilación. Bueno, digamos que fue decepcionante.
Un destello sombrío cruzó su expresión antes de que añadiera rápidamente. Pero eso no significa, se detuvo, su tono agudo, no significa que recurra a la violencia. Harrington arqueó una ceja, escéptico. Por supuesto, coronel, pero incluso el hombre más honorable, con la provocación adecuada, podría actuar en consecuencia. Vine se tensó. Sus dedos se cerraron en un puño. Su silencio era más revelador que cualquier confesión. Al otro lado de la habitación, Isabela Ferrera se inclinó contra la chimenea. Su presencia era un enigma en sí misma. Había permanecido en silencio hasta ahora, pero sus ojos oscuros destellaban con una diversión tranquila mientras estudiaba la escena. Inclinó la cabeza apenas un poco. Una sonrisa críptica curvó sus labios. Harrington la miró. Ha estado inusualmente callada, señorita Ferrera. Su voz, suave como la seda, se deslizó por la habitación. Vine a saldar viejas deudas. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de un significado más profundo. Sir Alister y yo teníamos asuntos pendientes. Desde su asiento junto a la ventana, Lady Eleanor entrelazó los dedos sobre su regazo. Su mirada se alzó evaluadora. Eso suena bastante siniestro. La sonrisa de Ferrera permaneció, pero algo destelló en su mirada, algo frío, algo calculador. Algunas cosas en la vida, murmuró, no están destinadas a apagarse como el fuego. El silencio que siguió se sintió más pesado. Luego, estaba Charlotte Whittaker, de pie, con las manos juntas frente a ella. Cuando finalmente habló, su voz vaciló. Arreglé los papeles, organicé sus cosas, pero no me quedé mucho tiempo, me fui temprano. Estaba bien, no dijo nada inusual. El nerviosismo en su tono era inconfundible, pero debajo de él, había algo más, no solo miedo, culpa. Harrington entrecerró los ojos. ¿Está segura? Ningún ruido extraño, ninguna discusión. Charlotte tragó con fuerza. No escuché nada. Yo, simplemente me fui. Pero Eleanor la miraba con atención. Su mente trabajaba más rápido que sus manos. La joven estaba mintiendo. Era la rigidez de su postura, el parpadeo de su mirada, esquivando los ojos de los demás. Y luego estaba el coronel, demasiado rápido en defender a Veritas. La verdad estaba ahí, en Blackthorn Manor, oculta entre palabras y silencios, esperando ser descubierta. La puerta de la oficina de correos de Greystone crujió cuando Eleanor Hathaway entró. Sus pasos eran suaves contra el suelo de madera desgastado, su presencia tan atemporal como el edificio mismo. El aroma de papel envejecido y tinta seca flotaba en el aire, mezclándose con un tenue olor a polvo y roble pulido. Detrás del mostrador, el señor Edgar Finch, jefe de correos, clasificaba una pila de cartas. Sus gafas redondas se equilibraban precariamente en el borde de su nariz. El murmullo de la trastienda y el crujido distante de la madera llenaban el silencio. Buenos días, señor Finch, saludó Eleanor con calidez, su tono reflejando familiaridad. Espero no interrumpir. Él levantó la vista de su trabajo, su expresión iluminándose ligeramente. Señorita Hathaway, en absoluto, siempre es un placer. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Eleanor se instaló en una de las sillas de cuero gastado junto al mostrador. Con calma, sacó su tejido, pero su verdadero propósito tenía poco que ver con la lana. Me preguntaba, señor Finch, comenzó, con voz casual y sus agujas haciendo clic suavemente. He escuchado bastante sobre la Orden de St. James. Su mirada se alzó, aguda. La sociedad de Lord Ashford. Un medio de influencia, dijo Caldwell por fin, su tono medido. Una herramienta para el poder, por así decirlo. Pero el desacuerdo no significa que lo haya matado. Grace permaneció en silencio por un momento. Luego, habló uniformemente. El discurso rara vez deja a un hombre muerto en una habitación cerrada, profesor. Caldwell se puso rígido,
presionando los labios juntos. No, no es así. Luego, estaba el coronel Montague, su uniforme crujiente en desacuerdo con el tamborileo inquieto de sus dedos contra el reposabrazos. Tenía el porte de un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero había algo deshilachado debajo de la superficie, algo apenas contenido. Sus ojos estaban afilados, alerta, pero sus manos lo traicionaban. Eleanor conocía bien ese tipo de tensión, la de un hombre que había visto cosas que no podía olvidar, que llevaba cargas que nunca podía nombrar. Graves se volvió hacia él. Coronel, ¿dónde estaba en el momento del asesinato? Montague sostuvo su mirada sin pestañear. En mis habitaciones. Solo, alguien puede confirmar eso. Montague exhaló lentamente. No, silencio, de ese tipo que se extiende demasiado tiempo, que pesa demasiado. Eleanor miró la chimenea. Las brasas aún brillaban débilmente. El aroma del papel quemado permanecía en el aire, débil, pero inconfundible. Una carta, tal vez, un documento que alguien había estado desesperado por destruir. Sus ojos se movieron hacia la puerta del estudio. La manija de latón brillaba con la tenue luz. Estaba cerrada desde dentro cuando encontraron a Lord Tashford, sin signos de entrada forzada, sin signos de salida, el misterio perfecto de la habitación cerrada, excepto que la perfección era una ilusión. Siempre había grietas, el vaso de whisky intacto, el pergamino desgarrado con una sola palabra ominosa. Veritas, no era solo una sociedad, sino un secreto por el que valía la pena matar. La pregunta no era solo quién tenía más que ganar, sino quién había orquestado esto con tal precisión que creía no haber dejado cabos sueltos. Pero Eleanor lo sabía mejor. Siempre había cabos sueltos, y en esos hilos deshilachados y pasados por alto, encontraría la verdad. El aire en el gran salón de Blackthorn Manor estaba lleno de tensión, un silencio estirado con tanta fuerza que parecía al borde de la ruptura. La lámpara de araña arrojaba luz sobre la mesa de caoba pulida, su resplandor reflejándose en los ojos de los invitados reunidos, cada uno un retrato de nervios controlados, cada uno escondiendo algo bajo expresiones cuidadosamente arregladas. El inspector Harrington se paró en el centro, un hombre de ideas claras y poca paciencia para aquellos que no las compartían. Su mirada penetrante recorrió la habitación como una cuchilla. Su voz, firme y deliberada, atravesó la pesada tranquilidad. Todos han hablado de Veritas, una sociedad destinada a ser una fuerza para el bien. Pero ¿qué sucede cuando el poder supera al propósito? Sus ojos se posaron en el coronel Vane, cuya postura rígida y porte orgulloso desmentían la inquietud en su mandíbula apretada. Coronel, ha sido usted un fuerte defensor de Veritas. Le gustaría explicar su verdadero propósito. El pecho de Vane se hinchó levemente ante el desafío. Su voz sonó inquebrantable. Veritas existe para corregir los errores de este mundo, para traer justicia donde la ley falla. Sin embargo, había algo ensayado en su tono, demasiado preciso, demasiado pulido. Sir Alistair fue fundamental en su formación, pero últimamente su fracaso para mantener la disciplina, una pausa, una vacilación, y a dados, se parecía a Bonlois, supongo colimón pretado, y me quecía Bonlois, y me quecía Bonlois, se majices que a dados, no entes entes aparedentes entes que ayadrad, supongo con dio, semadel, 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 semajisa yadad, 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 se detuvo, su tono se volvió más agudo. No significa que yo recurra a la violencia. Harrington arqueó una ceja, escéptico, por supuesto coronel, pero incluso el hombre más honorable, dada la provocación adecuada, podría actuar con precisión.
Vane se tensó. Sus dedos se crisparon contra la palma. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Al otro lado de la habitación, Isabela Ferrera se inclinó contra la chimenea. Su presencia, un enigma en sí misma, había permanecido en silencio hasta ahora. Sus ojos oscuros brillaban, con una tranquila diversión mientras estudiaba la escena. Inclinó la cabeza ligeramente. Una sonrisa críptica curvó sus labios. Ha estado inusualmente callada. Su voz, suave como la seda, pero tan inescrutable como el mar, flotó por la habitación. Vine a saldar viejas deudas. Las palabras eran simples, pero llevaban algo más profundo, algo táctil. Sir Alistair y yo teníamos asuntos pendientes. Lady Eleanor, sentada junto a la ventana, alisó la tela de su vestido sobre su regazo. Asuntos pendientes, repitió lentamente. Eso suena bastante siniestro. La sonrisa de Ferrera permaneció, pero algo parpadeó en su mirada. Algo frío, algo calculado. Algunas cosas en la vida, murmuró, no están destinadas a ser olvidadas. El fuego crujió en la chimenea, llenando el silencio que siguió. Charlotte Whittaker, de pie junto a la gran mesa, entrelazó las manos frente a ella. Cuando finalmente habló, su voz tembló. Yo solo organicé los papeles de Sir Alistair, revisé sus cosas, pero no me quedé mucho tiempo. Me fui temprano. Estaba bien, no dijo nada inusual. El nerviosismo en su tono era inconfundible, pero había algo más, no solo miedo, culpa. Harrington entrecerró los ojos. ¿Está segura? Ningún sonido extraño, ninguna discusión. Charlotte tragó con dificultad. No escuché nada, solo me fui. Pero Lady Eleanor la observaba de cerca. La joven estaba mintiendo. Se notaba en la forma en que se mantenía demasiado rígida, en el parpadeo de su mirada al evitar los ojos de los demás, y luego estaba el coronel Vane, demasiado rápido para defender Veritas. La verdad, estaba allí, enterrada bajo palabras y silencios, esperando ser descubierta. Evelyn se inclinó, recogiendo el fragmento con dedos enguantados. Sus bordes estaban cortados de forma poco natural, limpios, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente. Se volvió hacia el inspector Hall, quien permanecía junto a ella, su ceño fruncido en profunda concentración. El vidrio cayó hacia afuera, murmuró Evelyn, su aliento condensándose en el aire helado. Pero si estaba adentro cuando se rompió, ¿cómo desapareció? La expresión de Hall se oscureció mientras seguía su mirada hacia la nieve inmaculada. No había huellas, no había señales de entrada forzada, solo el silencio opresivo de la mansión alzándose sobre ellos. Cuando cruzaron el umbral, la luz de las velas parpadeó contra las paredes con paneles de madera, y Evelyn lo sintió de inmediato. Algo las estaba observando. El estudio permanecía intacto, salvo por la bebida inacabada de Lord Ambrose, aún reposando sobre el escritorio. Junto a ella, un libro de contabilidad abierto, sus páginas llenas de garabatos frenéticos. El pasaje existe, debajo del hogar. La verdad está esperando, pero él también. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Evelyn. Había visto desesperación en las palabras de un hombre muerto antes, pero esto era terror. Con lentitud, deslizó los dedos por el borde de la chimenea, notando una ligera inconsistencia en la superficie, hasta que, clic, el hogar gimió y, con un rechinido pesado, se deslizó hacia adelante apenas unos centímetros, revelando un vacío negro más allá. El inspector Hall inhaló bruscamente. Un pasaje oculto, susurró. Pero Evelyn ya no estaba mirando el pasaje. Su atención se fijó en el espejo sobre la repisa, donde un reflejo no correspondía ni a Hall ni a ella. Una sombra oscura amorfa acechaba en el cristal, y entonces, apenas audible, un susurro. No debiste haber venido. Las llamas de las velas titilaron violentamente.
Las sombras en la habitación parecieron profundizarse. Por primera vez en su larga carrera, Evelyn Harrow sintió el peso de algo mucho más aterrador que el mero engaño humano. La mansión escondía más que secretos. Estaba ocultando algo que nunca había sido encontrado. El carruaje atravesó las calles cubiertas de lluvia, sus ruedas cortando la densa niebla que se aferraba al empedrado como un velo fantasmal. El cielo, cubierto de nubes de tormenta, se cernía sobre Blackthorn Manor. Desde la distancia, sus torres góticas se alzaban desafiantes contra la noche. La detective Eleanor Graves ajustó su capa contra el viento mordaz, mientras avanzaba por el camino de grava. Bajo sus botas, el suelo crujía, ahogado por el aullido del temporal. Blackthorn Manor no traicionaba ninguna emoción, pero su presencia era innegable, como un centinela vigilante, un guardián de secretos incalculables. Las puertas de hierro, vetustas y oxidadas, se abrieron con un quejido lastimero. El aire estaba impregnado de humedad, tierra removida, y algo más, algo rancio, algo que se había estado descomponiendo demasiado tiempo. El mayordomo, una figura esquelética, solemne, la condujo sin pronunciar palabra a través de los pasillos de la mansión. Techos altísimos, paneles de madera oscuros, velas parpadeantes, proyectando sombras alargadas, que parecían moverse cuando nadie miraba. No era simplemente una casa de riqueza, era una casa de historia, de cargas, de otra cosa. Lady Genevieve Blackthorn la esperaba en el salón, sentada junto al fuego, su silueta recortada contra el resplandor titilante. Su vestido negro, ceñido con una elegancia espectral, parecía fundirse con la penumbra. Con dedos delicados, sostenía un vaso de cristal, el líquido ámbar en su interior reflejando las llamas. No se levantó, solo la miró. Detective Graves, susurró, su voz tan suave como el roce del viento entre lápidas. Supongo que ha venido con preguntas. Eleanor tomó asiento frente a ella. La tapicería de terciopelo se sentía fría bajo sus dedos. Desde el rincón de la habitación, el viejo reloj de abuelo marcaba el tiempo con un tic inquietante. Solo unas pocas, respondió Eleanor, su tono deliberadamente informal, pero algo me dice que ya tiene respuestas. Lady Genevieve sonrió, apenas. El silencio se extendió entre ellas, un silencio espeso, un silencio peligroso. Finalmente la viuda exhaló. Los secretos, susurró, mirando las llamas, tienen la mala costumbre de desentrañarse cuando se los deja solos. Mi esposo lo entendía muy bien. Eleanor inclinó la cabeza, y sin embargo, su ponderada Lutice muy ansioso por revelar uno antes de morir. El fuego crepitó, las sombras temblaron. Por un instante, la habitación pareció encogerse, la atmósfera volviéndose asfixiante. Lady Genevieve apretó su vaso con más fuerza. Lo que sea que Henry estuviera planeando, su voz bajó un tono, no vivió lo suficiente para verlo realizado. Eleanor la observó con cuidado. Qué desafortunado, murmuró, y sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿fue realmente inacabado, o alguien se lo quitó antes de que pudiera actuar? Por un breve segundo, apenas perceptible, los dedos de la viuda temblaron. Solo un momento, pero Eleanor lo vio. El reloj de abuelo sonó de nuevo, un sonido grave, profundo, lleno de advertencias no dichas. La detective se puso de pie. Todos en esta casa llevan una carga, Lady Genevieve. Su mirada penetrante se fijó en la mujer de luto. La pregunta es, ¿alguna de ellas pesa lo suficiente como para matar? El viento golpeó las ventanas con furia. Las llamas de la chimenea danzaron como espectros, y en la penumbra de Blackthorn Manor, algo, en algún lugar, escuchaba. Y Alistair, bueno, se aseguró de que nunca viera la luz del día. Un escalofrío se acurrucó por la columna vertebral de la señorita Marlowe. Entonces, Sir Alistair,
No solo había estado protegiendo una reputación, había estado cubriendo algo, y no solo cualquier cosa, sino algo lo suficientemente peligroso como para exigir silencio. Una cosa es proteger la tuya, continuó Dolly, su voz en un susurro, pero cuando comienzas a hacer tratos para mantener las cosas enterradas, bueno, eso es un asunto completamente diferente. La señorita Marlowe se recostó, sus dedos tocando ligeramente la porcelana de su taza de té, sintiendo las piezas caer en su lugar. Las reacciones cuidadosamente controladas de Lady Evangeline, los susurros de Veritas, la sociedad secreta que se rumoreaba que existía desde hace mucho tiempo bajo la chapa de la sociedad educada. Y ahora esto. La pregunta ya no era solo quién había matado a Sir Alistair, sino qué había descubierto antes de morir. Y fuera lo que fuera, valió la pena matarlo. El pueblo de Ravensmoor era conocido por su tranquilidad, por su orden, pero esta noche, había algo más presionando contra el silencio, algo invisible, pero presente. El viejo Stone Inn, con sus vigas de madera oscurecidas por el tiempo y susurros del pasado, se alzaba como un centinela en el centro de la ciudad, un lugar donde los secretos se intercambiaban en voces bajas sobre copas de cerveza, y donde el peso de la historia parecía filtrarse en las mismas paredes. Fue allí, en una esquina sombreada, donde la señorita Marlowe observó al profesor Hugo Bellamy, alto, delgado, su postura ligeramente encorvada como si cargara el peso de un conocimiento demasiado pesado para llevar. Se sentaba solo, sus dedos rastreando distraídamente el borde de su vaso. Murmuraba para sí mismo, con los ojos nublados por el pensamiento, un hombre atrapado en una red de intelecto y secretos. Si alguien sabía qué había descubierto Sir Alistair, era él. La señorita Marlowe no tenía intención de marcharse sin una respuesta. Se levantó de su asiento, sus pasos ligeros sobre las tablas desgastadas del suelo. El fuego en el hogar crepitó, el aroma del humo y el papel envejecido llenando el aire. Cuando se acercó, el profesor Bellamy finalmente alzó la vista. Sus ojos, afilados pero cansados, parpadearon con algo ilegible, y en ese instante, la señorita Marlowe lo supo. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que estaba a punto de descubrir. La noche estaba cargada con un silencio espeso, asfixiante. El inspector Graves ajustó su sombrero contra el frío húmedo, sus ojos fijos en la inminente silueta de la biblioteca de St. Bede. El edificio, un centinela de piedra desgastado por el tiempo, tenía sus ventanas de arco alto sumidas en la oscuridad, salvo por una. Un tenue resplandor parpadeaba tras el vidrio, apenas rompiendo la niebla. La vieja farola en la entrada se balanceó en el viento, su luz, débil proyectando sombras alargadas y temblorosas sobre el empedrado. Dentro, el doctor Ambrose Wren estaba encorvado sobre un enorme escritorio de madera, el peso de cargas invisibles doblando su ya delgado marco. Sus dedos, frágiles y marcados por la edad, recorrían las delicadas páginas de un tomo antiguo. No era solo un libro, era una confesión, un testimonio escrito en tinta y miedo, cada página girada con reverencia, cada palabra, una sombra del pasado que esperaba ser desenterrada, pero con cada línea leída, su rostro palidecía aún más, su aliento, cada vez más superficial. La luz de las velas apenas suavizaba la oquedad de sus ojos. No estaba simplemente leyendo, estaba descubriendo algo, algo que había estado esperando. Graves avanzó, sus botas apenas hicieron ruido en el suelo de madera desgastado. Su mirada afilada captó cada detalle. El aire estaba cargado de tensión, tejida en la esencia misma de la biblioteca tenuemente iluminada. «¿Tienes miedo de algo, doctor?», dijo su voz firme, deliberada. Brent se estremeció, apenas perceptible. Sus manos huesudas se aferraron a la frágil columna vertebral del libro. Evitó la mirada de Graves,
como si temiera que la verdad pudiera escaparse si lo miraba directamente. No entiendes, murmuró al fin. Su voz, apenas un susurro. No se trata solo de un asesinato. Esto es historia, historia que existía antes de ser escrita. Sir Henshaw no solo tropezó con algo, lo estaba buscando. Su dedo tocó las páginas abiertas frente a él, sus nudillos, blancos por la tensión. Por eso está muerto. Graves, lo estudió con la paciencia de un hombre que había desenredado demasiadas mentiras. Si quieres decirme la verdad, doctor, su voz bajó, cada palabra cuidadosamente medida. Tal vez deberías empezar por responder esto. ¿Fue la muerte de Sir Henshaw un accidente, o una mano desesperada lo guió hacia su destino? La vela parpadeó. Sombras afiladas danzaron sobre las facciones hundidas de Ren. El viejo tragó con fuerza. El aire, cada vez más pesado. Sir Henshaw estaba demasiado cerca, demasiado cerca, demasiado cerca. Su voz se quebró. Descubrió un secreto, no solo en estas páginas, sino en los cimientos de esta ciudad. Una verdad que nunca debió salir a la luz. Graves, exhaló lentamente, su mente acelerada con las implicaciones. Y ese secreto sigue oculto, doctor. Por primera vez, Ren levantó la vista, su mirada atormentada, sus labios temblaron al borde de una respuesta. Y en ese momento de silencio absoluto, algo cambió, invisible, pero presente, como si las mismas paredes de la biblioteca contuvieran la respiración junto a ellos. Y Graves supo entonces, este no era un crimen ordinario, era el preludio de algo mucho mayor, una historia que no se desentrañaba con el tiempo, sino con las manos de aquellos que harían cualquier cosa por evitar que se contara. Harrow exhaló un susurro de frustración, y sin embargo, sucedió. Entonces dime, inspector, ¿qué nueva teoría has conjurado esta vez? Gray ignoró el sarcasmo. Su mirada se inclinó hacia la decantadora de brandy en la mesa auxiliar, su nivel notablemente más bajo que en su última visita. Alcanzó el tapón de cristal, girándolo entre sus dedos antes de volver a colocarlo. Su voz fue firme, casi desafiante. Un asesinato en una sala cerrada solo es imposible si asumes que el asesino alguna vez se fue. Los dedos de Harrow se apretaron en el reposabrazos, apenas un poco. ¿Qué estás sugiriendo? El inspector metió la mano en su bolsillo y retiró una pequeña longitud de hilo, sosteniéndola entre ellos. Su tono se volvió más calculador, simple, pero efectivo. Un nudo atado con precisión, un mecanismo tan sutil que ni siquiera se notaría. Con el tirón adecuado, un pestillo de ventana puede cerrarse desde el exterior, creando la ilusión de una escena del crimen sellada. Dejó que el silencio se asentara entre ellos. La luz del fuego lanzaba sombras largas y temblorosas en el rostro de Harrow. Gray observó cada matiz de su expresión antes de soltar, con suavidad, pero con peso. Pero ya lo sabes, ¿no? Un músculo parpadeó en la mandíbula de Harrow, pero su expresión se mantuvo impasible. Y si lo hiciera, eso apenas significa que tuve algo que ver con la muerte de Hensley. Gray inclinó la cabeza. Su voz descendió a un murmullo afilado. No, pero significa que sabes quién lo hizo, y eso es lo que importa. Extendió la mano y golpeó el escritorio, justo donde una débil mancha decolorada empañaba la madera, un detalle tan sutil que la mayoría lo habría pasado por alto. Estuviste aquí esa noche, doctor. Viste algo, quizás incluso escuchaste algo, y sin embargo, no dijiste nada. Harrow dudó. La luz del fuego atrapó el brillo del sudor, justo por encima de su frente. Finalmente exhaló, como si se resignara a lo inevitable. Su voz fue apenas un murmullo. Traté de detenerlo, pero cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La voz de Gray se mantuvo estable, pero más nítida ahora,
como una cuchilla presionando contra la verdad. Entonces dime, ¿quién? Harrow cerró los ojos por una fracción de segundo. Una sombra cruzó su rostro, su garganta se movió, tragando el peso de una respuesta que había suprimido durante demasiado tiempo. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro apenas audible. La única persona que nunca necesitó una llave. El aliento de Gray se volvió contenido. Su mente corrió hacia adelante, alcanzando una conclusión que había comenzado a sospechar, pero que aún no se había atrevido a pronunciar en voz alta. Había esperado el engaño, había esperado evasivas, pero no esto. La realización se asentó sobre él como una niebla lenta y arrastrada. ¿A quién estás protegiendo, doctor? Su voz era más suave ahora, casi una súplica, pero Harrow solo sacudió la cabeza, sus manos cerradas en puños. No entiendes, murmuró Harrow, casi para sí mismo. Crees que lo haces, pero no lo haces. Algunas verdades son peores que la mentira que las entierra. Gray se inclinó hacia adelante. Su presencia se cernía ahora sobre Harrow, el fuego detrás de él proyectando su silueta como la de un juez, un espectro de justicia en sí mismo. Pruébame. Harrow dudó. Su aliento era superficial, como si estuviera tambaleándose al borde de algo de lo que había pasado demasiado tiempo huyendo. El estudio pareció encogerse a su alrededor. Las paredes se cerraban. El silencio se estiró, tenso, cargado de algo pesado, algo inevitable. Y entonces, con una voz hundida en el arrepentimiento, dijo el nombre. La habitación, su pared llena de secretos susurrados, exhaló de golpe, y Gray supo, sin duda alguna, que la verdadera caza acababa de comenzar. La niebla densa se enroscaba alrededor de la gran finca de Blackthorn Manor, filtrándose a través de las imponentes puertas de hierro, enredándose contra los fríos muros de piedra. En el interior, el estudio estaba sofocantemente quieto. La luz parpadeante de una sola lámpara de aceite lanzaba sombras inquietas sobre el pesado escritorio de caoba. Las ventanas, cubiertas de terciopelo, y en la silla de respaldo alto, un cadáver, Sir Malcolm Everett, la garganta cortada con precisión, en su mano rígida, un abridor de cartas ensangrentado, la puerta, cerrada desde el interior, las ventanas, selladas, la espesa alfombra, intacta, un crimen imposible, y sin embargo, el inspector, Rhys Adler sabía que no había tal cosa. Frente a él, Eleanor Vale descansó las manos sobre el marco de la ventana. Su mirada era firme, su voz, un murmullo afilado, y estaba destinado a engañarnos, hacernos creer que el asesino vino del exterior, pero la verdad es más simple. Se volvió, su mirada se encontró con la del inspector. El asesino nunca se fue. La mandíbula de Adler se endureció, su mente aceleraba, atando cabos. La escena del crimen era una obra maestra del engaño, un misterio de sala cerrada ejecutado a la perfección. Entonces organizaron el robo, murmuró, frotándose la sien mientras lo ensamblaba. El vidrio roto, la nieve afuera sin huellas, un truco diseñado para hacernos mirar en la dirección equivocada. Los labios de Eleanor se curvaron. Apenas. No había diversión en su expresión. No solo un truco, inspector, una prueba. Su voz era baja, calculada. El asesino nos está mirando, esperando ver si lo resolveremos. Cruzó el estudio con pasos lentos y deliberados. ¿Quién hizo esto? Conocía esta sala íntimamente. Sabía cómo cerrar la puerta, cómo hacer que pareciera imposible escapar. Nunca se trató de cometer el crimen perfecto. Eleanor exhaló suavemente. Su voz descendió a un susurro. Se trataba de demostrar que eran lo suficientemente inteligentes como para salirse con la suya. Los ojos de Adler se entrecerraron. Se giró hacia las estanterías, sus dedos recorrieron las espinas de los volúmenes de cuero, hasta que se detuvieron en una ligera hendidura en el borde del estante. Un mecanismo oculto, un panel secreto.
Nunca se fueron, murmuró, presionando el punto. Un leve clic resonó en la habitación. La estantería giró hacia adentro, revelando un pasaje angosto que se desvanecía en la oscuridad. El aliento de Eleanor se contuvo, su expresión, ilegible. Y ahora sabemos cómo lo hicieron. El agarre de Adler sobre su revólver se endureció. Había visto asesinos antes, hombres calculadores, hombres desesperados, hombres que mataban por ira, o por codicia. Pero esto era diferente. Cada detalle había sido orquestado con precisión escalofriante. Un rompecabezas creado por alguien convencido de que nadie podría resolverlo. Pero habían cometido un error. En el otro extremo del pasaje, una sombra se movió. Un leve aliento de movimiento en la penumbra. Alguien seguía allí, y me molestó, esperando. Y el juego apenas comenzaba. Obstinadamente, las sombras se aferraban a las esquinas de la gran sala de dibujo de Blackthorn Hall. La luz de las velas parpadeaba contra las paredes de paneles oscuros, su brillo dorado incapaz de disipar del todo la opresiva sensación en el aire. Los invitados reunidos permanecían en un silencio rígido, sus miradas inquietas deslizándose hacia la figura solitaria junto a la chimenea. Charlotte Wren. Sus manos se mantenían entrelazadas con una calma deliberada, su expresión ilegible. El peso de su presencia parecía estrechar la habitación, como si un lazo invisible se cerrara alrededor de todos. Todos estamos aquí, dijo finalmente, su voz tan suave como un susurro, pero afilada como la hoja de un bisturí, lo que significa que es hora de dejar de fingir. Un estremecimiento de inquietud recorrió el grupo. Los dedos de Lady Rosalind se crisparon sobre los brazos de su silla. A su lado, Lord Everly se sentó de manera rígida, con la mirada clavada en el suelo pulido, como si esperara encontrar una grieta por donde escapar. Mowbray frunció los labios en una línea tensa, mientras que el señor Harland ajustaba nerviosamente su cuello, a pesar del frío. Ninguno habló, pero su silencio era una confesión en sí misma. Charlotte continuó con paso pausado, recorriendo la habitación como si midiera cada palabra. Lord Blackthorn no era un hombre sin enemigos, dijo, su tono casi melancólico. Tampoco era un hombre sin secretos, pero lo verdaderamente fascinante de este crimen no es el asesinato en sí. Eso era simple, inevitable. Incluso, su mirada recorrió el vidrio destrozado de la ventana, las gruesas cortinas que se mecían apenas perceptibles, a pesar del aire inmóvil. El verdadero genio está en cómo se organizó. Un jadeo entrecortado se escapó de alguien en la habitación. Charlotte giró la cabeza con lentitud, dejando que el momento se estirara. Saboreó la tensión como un buen vino antes de continuar. Una habitación cerrada, ni una sola huella en la nieve más allá de la terraza. El vidrio, roto desde dentro, para simular la entrada de un intruso. Un hombre apuñalado, con el arma dejada deliberadamente en su mano, como si hubiera sido él mismo quien lo hizo. Su voz descendió, suave, casi seductora. Un rompecabezas tan intrincado, tan cuidadosamente diseñado, que cualquiera podría creer que el asesino se desvaneció en el aire. Un sudor frío brilló en la frente de Lord Everly. Eso es absurdo, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Charlotte apenas inclinó la cabeza. Lo es, o esta es la única explicación que tiene sentido. Caminó hacia el gabinete donde, horas antes, se había servido brandy. Sus dedos recorrieron el borde de un vaso intacto, como si tocara una pieza clave en un tablero de ajedrez. La cuestión no es cómo entró el asesino, dijo en un susurro, sino por qué querían que creyéramos que alguna vez lo hizo. Se giró con calma, su mirada atrapando a Lady Rosalind como un rayo de luz inamovible. Lady Rosalind, fuiste la primera en descubrir el cuerpo, pero no fuiste la primera en entrar en esa habitación, ¿verdad? La habitación pareció contener el aliento.
Lady Rosalind palideció. Sus dedos temblorosos se cerraron sobre el delicado encaje de su manga. «Yo no entiendo lo que estás insinuando», susurró. Charlotte sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Creo que sí lo entiendes». Dio un paso más cerca. «Estabas ahí cuando murió, ¿no?». Silencio se hizo ensordecedor. El reloj sobre la repisa de la chimenea marcó una vez, luego, otra. Cada sonido era como el golpe de un martillo sobre la verdad. «No», susurró Lady Rosalind, pero su voz era demasiado frágil para sostener el peso de la realidad que se cernía sobre ella. Charlotte suspiró. «Lo entiendo. No tenías otra opción, ¿verdad? Después de todo, él amenazaba todo, tu riqueza, tu apellido, tu mundo cuidadosamente construido». Hizo un leve gesto hacia la ventana rota. «Una escena preparada para engañarnos, una puerta cerrada para crear la ilusión de lo imposible». La mirada de Lady Rosalind se nubló de lágrimas. Su aliento era entrecortado, desesperado. «No lo entiendes», susurró con la voz quebrada. «No tenía otra opción. Él nos iba a arruinar. Yo tuve que detenerlo». Charlotte asintió con suavidad, pero su mirada seguía firme, inquebrantable. «La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz», dijo con calma. «No importa cuán profundamente la entierren». El peso de la revelación cayó sobre la habitación como una losa de mármol. Las manos de Rosalind temblaron, mientras las alzaba para cubrir su rostro. El inspector Adler, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su voz, baja y definitiva, cayó sobre la habitación como el sonido de una puerta cerrándose. «Eso será todo, Lady Rosalind». Y así, el juego había terminado. Los invitados reunidos jadearon, su incredulidad en guerra con la comprensión de que todo tenía sentido. La voz de Grace cayó a un susurro. «Necesitabas una coartada, así que hiciste una». Un lento temblor pasó por Lady Helena, pero aún así, no habló. Graves exhaló, sacudiendo la cabeza. «Lo hiciste porque él sabía, ¿no?». El silencio era insoportable ahora. Grace siguió. «El dinero, los secretos enterrados en la base de esta misma casa. Descubrió algo que no debía. Tal vez, una aventura, tal vez algo más oscuro». Su mirada se agudizó. «Sí. Y no podías permitir eso». Lady Helena finalmente levantó la barbilla. Su voz era un simple aliento, lo habría arruinado todo. Una confesión, desnuda y sin adornos, despojada de pretensiones. El peso se asentaba sobre la habitación como el polvo en la luz de la lámpara. Graves inhaló profundamente. El caso ahora estaba al descubierto. No había más secretos que ocultar. La justicia, cruel pero implacable, finalmente había llegado a Blackthorn Hall. El fuerte silencio en el salón de Ravenshead Manor se destrozó solo por el tic-tac constante del gran reloj de roble. Su péndulo se balanceaba como el lento latido de una casa que había presenciado demasiado. El inspector Harrington dio un paso adelante, su voz baja, pero condenada por la finalidad. «Margaret Ainsley, te estoy deteniendo por el asesinato de Lord Edwin Blackwell. Serás detenida y acusada con su muerte». Un aliento afilado y estrangulado dejó los labios de Margaret. Sus dedos apretaron los pliegues de su vestido como si intentara aferrarse a la negación. «No», susurró, su voz apenas audible, pero impregnada de desesperación. La mano del inspector descansó sobre su hombro. Su toque no era duro, ni gentil, solo inevitable. Al otro lado de la habitación, la señorita Evelyn Harrow observó en silencio pensativo. Sus agudos ojos nunca dejaban la forma temblorosa de Margaret. Elección. A medida que Margaret fue llevada, el aire en la habitación se volvió más pesado, como si la mansión misma estuviera exhalando los secretos que había mantenido encerrados en sus paredes durante demasiado tiempo. La sociedad,
que una vez había susurrado sobre honor y verdad, se había podrido desde adentro, convirtiéndose en aquello que juró protegerse, y ahora, viviría con la mancha de su propia ruina. Más tarde, en el tranquilo refugio de su estudio, la señorita Harrow agitó una cuchara en su té intacto. Sus pensamientos aún persistían en los eventos de la noche. Frente a ella, la señora Hathaway, su vieja amiga y confidente, se sentó en silencio contemplativo, sus manos envueltas alrededor de una delicada taza de porcelana. Las personas, murmuró por fin, su voz reflexiva, son capaces de las cosas más terribles, ¿no? Incluso aquellos que creemos conocer mejor. La mirada de la señorita Harrow parpadeó hacia el fuego. Los patrones de las llamas lanzaban brillos a lo largo del piso de madera pulido. El engaño, dijo suavemente, no siempre es una cuestión de intención, a veces, es simplemente supervivencia. La señora Hathaway exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Supongo que esa es la parte más difícil, ¿no? Vivimos nuestras vidas creyendo que entendemos a las personas, solo para descubrir que la verdad tiene una forma de destrozar todas nuestras ilusiones cuidadosamente construidas. Los labios de la señorita Harrow se curvaron en el menor indicio de una sonrisa. Una sin calor, quizás, reflexionó, pero la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre encuentra una forma de abrirse camino hacia la superficie. La lluvia azotaba las ventanas de Ashworth Hall. El viento aullaba a través de los árboles como un espíritu inquieto, pero dentro del estudio con poca luz, el silencio era más pesado que la tormenta afuera. El inspector Calloway estaba junto a la chimenea, su aguda mirada fijada en la figura temblorosa delante de él. Annabel Hargreaves, dijo, su voz era un equilibrio medido de autoridad y finalidad. Te estoy poniendo bajo arresto por el asesinato de Lord Reginald Ashworth. Serás detenida y acusada en consecuencia. El aliento de Annabel llegó en jadeos poco profundos. Sus dedos enguantados se apretaron alrededor del borde del escritorio de caoba, como si pudiera anclarse al mundo que ahora se desmoronaba a su alrededor. No, susurró, su voz apenas más que un aliento. No entiendes, no tenía otra opción, pero Calloway había escuchado esas palabras antes, en momentos incontables. Una súplica desesperada, un último esfuerzo para deshacer lo inevitable. Dio un paso más cerca, su mirada nunca vacilaba. Siempre hay una elección, dijo, ahora más tranquilo, y tú hiciste la tuya. Al otro lado de la habitación, Evelyn Graves observó en silencio, su expresión ilegible, pero sus ojos afilados como siempre. Lo había visto todo antes, el punto de ruptura, el desmoronamiento de las mentiras tejidas con demasiada fuerza. El asesinato, ella lo sabía. Nunca era solo un acto de violencia, era una red de desesperación, engaño y miedo, tejida tan intrincadamente, que incluso aquellos atrapados en sus hilos, no podían verla por lo que realmente era. Annabel había estado convencida de que podía superar la verdad, pero la verdad, como siempre, tenía una forma de filtrarse por las grietas más pequeñas. Cuando los agentes llevaron a Annabel, su figura desapareció en la noche bañada por la lluvia. Evelyn se volvió hacia Calloway, su voz medida. La familia Ashworth nunca se trató de honor, murmuró, solo de poder, y el poder, cuando se ve amenazado, hará cualquier cosa para protegerse. Calloway exhaló, su mandíbula se endureció, y ahora ese poder se ha ido. Pero ambos sabían mejor, el poder nunca desaparecía realmente, solo cambiaba de manos. Más tarde, en la tranquila calidez de su salón, Evelyn se sentó junto al fuego. Las llamas proyectaban sombras parpadeantes a lo largo de las paredes. Frente a ella, Beatrice Harcourt envolvió sus manos alrededor de una taza de té, su comportamiento animado habitual ahora apagado.
Las personas son capaces de cosas terribles, ¿no?, murmuró Beatriz, mirando el vapor que salía de su taza. Incluso aquellos en quienes confías. Evelyn no respondió de inmediato. Había dejado de sorprenderse por la crueldad que las personas podían justificar. El engaño no siempre es intencional, dijo al fin. A veces, es solo supervivencia. Beatriz dejó escapar un aliento lento. Aún así, te hace preguntarte. Vivimos nuestras vidas creyendo que entendemos a las personas que nos rodean y luego, la verdad lo rompe todo. Evelyn se permitió la más leve de las sonrisas. Quizás, reflexionó, pero la verdad siempre sale al final, no importa cuán profundamente esté enterrada. Y mientras el fuego crujía, llenando la habitación con su cálida quietud, Evelyn sabía que, aunque este caso había llegado a su fin, otro secreto siempre aguardaba, justo debajo de la superficie.